El conflicto en Ucrania, donde cada día se elevan las tensiones, el mundo está en vilo porque cada vez parece que la guerra está más cerca. Nos debería de invitar a reflexionar. Y no por ser exclusivamente este conflicto, en realidad todo conflicto nos debería de invitar a reflexionar. Nosotros mismos, acá a nivel local, tenemos nuestros propios conflictos y siempre nos deberían de invitar a reflexionar acerca de la condición de la sociedad, del ser humano en particular y de uno mismo a nivel individual. Los tiempos, por supuesto, son bien peligrosos y en un sentido, como lo vamos a ver en un ratito, lo han sido desde hace algún tiempo. Por supuesto, se han venido incrementando. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y aquellos estudiosos de las Escrituras han dicho que esta es la última carta que escribió el apóstol, segunda de Timoteo. Por lo tanto, cuando yo leo esta carta, leo a un hombre que está profundamente interesado en dejar instrucciones sencillas, pero a la vez profundas y de suma importancia. Pablo sabe que pronto va a morir y por lo tanto lo que le va a decir a Timoteo es de supremo valor. Y entre tantas cosas que le comparte en esta carta relativamente breve, le dice en el capítulo 3, verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y presten atención a dos expresiones, postreros días. Cuando ustedes leen esta expresión, la van a encontrar incluso con una fórmula distinta en otros pasajes. Van a encontrar, por ejemplo, últimos días, últimos tiempos, última hora. En cada una de estas expresiones la idea sigue siendo la misma, postreros días. Y casi todos los estudiosos y los escritores mismos del Nuevo Testamento coinciden en algo, que los últimos días comenzaron justamente el día que vino nuestro Señor Jesucristo, hace casi 2000 años. Desde hace casi 2000 años estamos viviendo tiempos más oscuros y por supuesto se vendrán tiempos peores. Pero cada vez que usted lea en la Biblia últimos días, postreros días, siempre piense que hace referencia desde el momento en que Cristo vino hasta nuestra época. Por ejemplo, puede leer en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, hijitos míos, es la última hora. Y lo escribió hace casi 2000 años. Hebreos, capítulo 1, versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Noten que están hablando en presente, en estos últimos días, porque insisto, para ellos los últimos días o ese período que coloquialmente le llamamos postreros días, hace referencia al momento desde que Cristo vino hasta nuestra época. Uno más, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Cristo se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Y luego habla de que estos serán tiempos peligrosos. Y esa palabra peligroso es una palabra interesante porque solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Una acá cuando la usa Pablo con Timoteo y dos la usa Mateo. Mateo en el capítulo 8, verso 28 usa este mismo verbo que se traduce como peligroso. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Feroces se traduce acá, pero en el original es la misma palabra que también se traduce como peligrosos. Y es una palabra que hace alusión a un acto violento, cruel, fuerte, peligroso una vez más. Por lo tanto, noten que Pablo le dice a Timoteo, quiero que sepas algo, hijo. Vienen tiempos muy peligrosos, violentos. Y a continuación lo que hace Pablo es describir cómo serán estos tiempos. Y lo que a continuación ustedes y yo vamos a leer es una lista no de eventos. Los eventos en sí mismos pueden ser peligrosos, por supuesto. Una guerra es peligrosa, evidentemente. Pero las guerras y entre otros actos malévolos que el ser humano provoca, simplemente son la manifestación de asuntos que ya están en el corazón.
Por lo tanto, lo que a continuación Pablo nos va a enlistar es justamente eso, actitudes, comportamientos que nos deberían de invitar a reflexionar. Porque en los postreros tiempos vendrán, dice, número 1, personas amadores de sí mismos, es decir, narcisistas. No me voy a detener en cada una, solo me voy a detener en una de estas expresiones que lanza el apóstol Pablo. Pero luego habla de avaros, personas materialistas, vanagloriosos, que aman llamar la atención sobre sus logros. Eso significa. Luego habla también de soberbios. Son aquellos que tienen una perspectiva exagerada de sí mismos. Se creen muy especiales, muy superiores a otros. Blasfemos, aquellos que quieren verbalmente ser personas hirientes, desobedientes a los padres, una generación cada vez con un espíritu más rebelde que antes. Impíos, ingratos, que asumen que tienen derecho a las cosas que obtienen, caprichosos. Impíos, dice otro, indiferentes a lo que refleja el valor de Jesús. No les interesa nada de aquello que Jesús nos ha dicho que vale la pena. Pero luego Pablo habla de personas sin afecto natural, es decir, incapaces de sentir simpatía o empatía. Calumniadores es otra expresión que el apóstol Pablo usa. Son aquellos que se esfuerzan en distorsionar lo que otros dicen o hacen. Intemperantes, esclavos de sus apetitos. Y si ustedes y yo podemos ser muy sinceros, nuestra generación cada vez muestra esto con mucha más claridad. Somos esclavos de distintos apetitos y casi siempre lo hacemos en alusión a drogas, alcohol, tabaco, sexo. Pero hay muchas otras cosas que se están robando justamente la atención de nuestra generación. Y no me refiero únicamente a los más jóvenes, me refiero a todos los que formamos parte de esta sociedad. Hay muchos niveles de adicción hoy por hoy. Pero luego también habla de gentes crueles, muertos a toda ternura, aborrecedores de lo bueno. Son aquellos incapaces de ver y disfrutar la belleza moral. Hoy hablar, por ejemplo, de virginidad, si no sos ofendido, te miran como alguien que está levantando una bandera que ya no se debería de levantar, porque en realidad la bandera que se levanta es la de la libertad sexual. Sé libre. Ya defender, por ejemplo, la virginidad es un valor que más bien en algunos casos nos puede hacer quedar en ridículo para la sociedad que lo considera justamente de esa forma. Pero también habla de traidores, aquellos que rompen promesas para su propio beneficio, impetuosos, que anhelan ser admirados por tomar riesgos, infatuados, jactanciosos o incapaces de admirar la belleza de otros, amadores de los deleites más que de Dios. Son las personas que encuentran más satisfacción en los estímulos físicos que en la admiración divina, porque les interesa más el placer de lo que les puede dar, por ejemplo, una noche de desorden hormonal a un tiempo de intimidad con el Señor, a la misma aprobación divina. A esos tiempos peligrosos se refiere Pablo. Y luego añade, tienen apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Noten que Pablo usa una palabra que hoy por hoy para nosotros no es extraña, apariencia de piedad. Parecemos algo, pero no somos en el fondo. Nuestra generación es una generación que sabe aparentar. Sabemos mostrar una imagen, vender una imagen que no es la nuestra. Parece, pero no es. Construimos toda una imagen en pos de tener cierto tipo de reputación, que la gente tenga un concepto de nosotros. Y esa actitud nos lleva posteriormente a tomar decisiones que pueden ser peligrosas para la sociedad. Justamente todo conflicto que se vive en el mundo nace en comportamientos como estos. Usan la religión para ganancia personal, apariencia de piedad. Parecen cristianos muy sinceros, muy honestos, muy transparentes,
con el uso de su dinero, mis estimados, ministerios, que se ufanan de lo que hacen, pero que en el fondo se aprovechan de lo mismo. Todo esto es lo que Pablo llama tiempos peligrosos. Y obvié una palabra, si estuvieron siguiéndome en el texto, obvié una palabra porque es la que quiero hacer énfasis en los próximos minutos. El apóstol Pablo habla luego de aquellos que son desobedientes a los padres. Si ustedes miran el texto, lo que sigue es implacables. De hecho, ese es el título del mensaje que les quiero compartir. Implacables. Cuando ustedes van al diccionario y buscan la definición de implacable, van a encontrar, por ejemplo, una como esta, en la Real Academia Española, que no se puede aplacar, amansar, suavizar o mitigar. Pero cuando hacen el estudio en la etimología de la palabra y un poco se indaga a qué hacía referencia Pablo, básicamente habla de una persona que no puede ser persuadida. Y no puede ser persuadida para hacer compromisos. Es una persona que no puede ser persuadida para hacer un pacto. Pero además son personas que no cambian y no quieren cambiar. Noten que a veces nosotros usamos esa expresión implacable para hablar de alguien nítido, por ejemplo. Está implacablemente vestido, nítidamente vestido. Es la forma casi como de sinónimo que la usamos. Estás implacable, limpio. Y otras formas que usamos según el contexto, por supuesto. Pero aquí Pablo usa implacable para hablar de aquellos cuyo corazón es duro. No quieren cambiar. No es que no pueden, no quieren. Es un deseo, una voluntad, es una intención. Son irreconciliables. No quieren reconciliarse ni con Dios, ni tampoco con la gente. Por lo tanto, no es extraño escuchar frases como esta para ellos. Esto es lo que digo, esto es lo que soy, esto es lo que quiero y no me importa lo que digan. Nunca seré diferente, nunca cambiaré y no estoy interesado en cambiar tampoco. Expresiones como esas, tal vez con algunos matices distintos, pero después de todo es lo que a veces algunos han dicho. Es una persona que está amargada, es una persona que está llena de odio y que nunca quiere hacer las cosas bien. Y no importa qué acuerdos haya hecho, qué promesas o qué votos, todos los va a ignorar, porque no es una persona de palabra tampoco. Y díganme si no, es una de las razones por la que a veces el mundo entra en conflictos, como en los que estamos ahorita, a nivel mundial y a nivel de naciones, cada una con sus propios problemas locales, justamente por situaciones como estas. Y la pregunta es, ¿por qué son implacables? ¿Por qué? ¿Por qué a veces puedo tener ese comportamiento implacable? ¿Saben cuál es la razón en el fondo? El mismo texto nos lo dice desde el comienzo, porque son amadores de sí mismos. Se aman a sí mismos, son más fieles a sus ideas. No les interesa tanto que otro tenga la razón. Si ustedes le preguntan a ellos, ¿qué te interesa? ¿Tener la razón o ser feliz? La respuesta que van a recibir de ellos va a ser algo como esto. Es que tener la razón me hace feliz. Porque, insisto, son fieles a sus propias ideas. Por lo tanto, un implacable se muestra, por ejemplo, en su relación con las otras personas, se muestran sin disposición de perdonar. No quieren perdonar. Es la gente que tuvo un conflicto a nivel matrimonial y sabe que el asunto está mal. Y a pesar de eso, no está dispuesto a doblar su rey. No quiere humillarse, no quiere ceder. Quiere que se demuestre que él tiene la razón, que ella tiene la razón. Jamás va a pedir perdón, porque el perdón no forma parte de su vocabulario, de su estilo de vida. Porque no pide perdón y no le interesa si se lo dan también. Noten qué fuerte es el implacable. No pide perdón y no le interesa si se lo ofrecen a él o a ella. Denota una persona que no está dispuesta a estar en paz con los demás,
Esta clase de personas siempre buscará pleitos con nosotros. Así es el implacable en relación con la gente, pero también hay implacables en relación con Dios. Y esta es la parte quizás más peligrosa de todas. En las Escrituras ustedes van a poder notar al menos 3 formas en las que se describen los implacables con Dios. Por ejemplo, los van a poder describir de esta forma: hombres de cabeza dura. Por favor, noten el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51. Pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres, refiriéndose, por supuesto, a la generación del desierto, en este caso de Israel. Siempre se oponen al Espíritu Santo. ¡Hey, haz las paces con Dios! No me interesa. Se pelean con todo lo que ellos creen que es un sistema religioso, cuando en realidad se resisten al Evangelio. Y de forma más chiquita es la gente que se rebela con los principios que uno entiende que son dados por Dios, pero que en el fondo no quiere ser obediente a ellos. ¿Cuántas veces Dios me pidió a mí, como Alberto Rayo, pedir perdón y me resistí? ¿Cuántas veces a mí Dios me pidió que me convirtiera en un sabio administrador de mis recursos e intencionalmente me resistí? No es que no puedo, no es que no tengo suficiente instrucción. Yo me resistí de forma intencional. No es que he sido descuidado, olvidadizo, me he resistido. Y así en algunas otras áreas en las que desarrollamos nuestra vida. También se les puede llamar hombres de cara de piedra. Dice Jeremías en el capítulo 5, versículo 3, Señor, tú estás buscando la honradez, golpeaste a tu pueblo, pero no prestó atención. Noten aquí lo que el escritor nos está transmitiendo. La idea de un Dios que intenta corregir a un pueblo que a pesar de eso dice, no voy a cambiar. Pero no prestó atención. Los has aplastado, pero se negaron a ser corregidos. Es cuando uno dice, hey, si no cambia con eso, no sé cómo va a cambiar. Tantas cosas que le han pasado y no ha cambiado. Uno piensa, ahora sí va a aprender. Tal vez ahora con el accidente que le acaba de pasar va a escarmentar. Tal vez ahora que sufrió esta pérdida familiar, reflexiona un poco y dirige su vida por otros caminos. Quizás ahora que descubrieron el hábito pecaminoso en el que se encontraba y la vergüenza le lleva a encontrarse con el Señor y decir, ahora sí, voy a redireccionar mi vida. Sin embargo, no lo hace. Se negaron a ser corregidos. Son tercos, de caras duras como piedra. Rehusaron arrepentirse. Porque en el fondo ese es el problema. Rehusarse a arrepentirse. Hay otra manera en la que se les describe en la Biblia. Hombres como la mula. Salmos 32:9. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Básicamente, es difícil de moldear por Dios. ¿Quieren un ejemplo bíblico? Tendríamos que irnos al libro de Éxodo y ver al personaje del faraón. He tomado algunas frases. Las frases que el faraón nunca dijo, pero que estoy convencido que en el corazón la gritó. Permítame parafrasear en un sentido el comportamiento que el faraón nos muestra en el libro de Éxodo. Insisto, frases que nunca dijo. No están, por supuesto, en los textos. Pero estoy convencido que en su corazón se gritó cuando se miró entre la espada y la pared por causa de las plagas en esa época. No importa cuántas plagas pasen por mi vida, aunque sea destruida mi familia, no quitarán mi sed de venganza. Le mataron al hijo y aún así fue detrás de los israelitas. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte o ninguna cosa creada me podrán separar de mi orgullo. ¿Recuerdan cuando le dijo a Moisés, ¿y quién es tu Dios para que yo le haga caso? ¿Y quién es él
¿Por qué tendría que obedecerle? ¿Por qué? No importa cuántas maravillas hagas para enseñarme que eres rey, el trono siempre llevará mi nombre. El faraón que se arraigaba, se abrazaba a su trono. Lo mismo nos ha pasado a veces a nosotros. Nos aferramos al trono. Aunque canto majestad, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres el anciano de días, el que sigue sentado en el trono de la vida de nosotros, tristemente no siempre es Dios. Seguimos siendo nosotros. Y noten el consejo que Pablo le da a Timoteo cuando termina de enlistar todos estos comportamientos. En 2 de Timoteo 3, verso 5. A estos, a los implacables, a los vanagloriosos, a los soberbios, etcétera, evita. ¿Qué se hace con aquellos que son implacables? Hipotéticamente hablando, no somos nosotros, son otros. ¿Qué tenemos que hacer con los implacables? ¿Cómo debería de ser la relación con ellos? Evitarlos. Porque si se resisten a la voz de Dios, ¿qué nos hace pensar que nos van a escuchar a nosotros? ¿Significa que no voy a ser bueno o bondadoso, que no voy a poder hacer algún tipo de bien o predicarles? No, no significa eso. Significa que yo no puedo nunca tener la expectativa que yo puedo cambiar a alguien. Yo no los puedo cambiar a nadie. Y menos cuando se muestran implacables, cerrados, tercos en su propia opinión. No se puede con argumentos. Porque aunque yo demuestre que tengan la razón, ellos jamás van a reconocer que no tienen la razón. Porque son implacables. Pero ahora la pregunta es, ¿y qué hago si el implacable soy yo? Para empezar, es muy probable que ninguno de los que sea implacable se sienta aludido. Porque no reconoce su verdadera condición. ¿Qué hago si el implacable soy yo? Debo decir que si es así, de la misma forma que existen hombres implacables, ese hombre implacable debe de saber que también existe la implacable ira de Dios. Y esta es quizás una de las partes más difíciles de digerir para muchas personas. Todos nosotros creemos en un Dios de amor, ¿sí o no? Pero Dios también tendrá un espacio para desarrollar su implacable ira. Y justamente en el final de los tiempos, esa implacable ira será con aquellos que se mostraron implacables en su comportamiento acá en la tierra. Mientras más implacable soy, más me expongo a la implacable ira de Dios. Dice Jeremías capítulo 15, versículo 1. Y si ustedes tienen la versión Reina Valera, es muy probable que al comienzo de ese capítulo se titule de esta manera: la implacable ira de Dios contra Judá. Digo, eso no es necesariamente del texto original, eso es parte de los editores de la Biblia, pero me llama la atención que así lo hayan titulado ese capítulo, la implacable ira de Dios. Pero observen lo que dice el texto. El Señor me dijo: aun si Moisés y Samuel me rogaran en favor de este pueblo, no me moverían a compasión. Noten cómo estaba Dios. Aquí se puede aparecer Moisés y Samuel, dos hombres que amo profundamente, es lo que está diciendo Dios. Dos hombres que usé como a pocos, que me amaron como pocos. Dos hombres extraordinarios. Se me pueden aparecer aquí mismo, dice Dios. Me rogarán a favor de este pueblo, pero no me moverían a compasión. Aléjalos de mi vista y que se vayan de aquí.
Dios está hablando con Jeremías, por supuesto. Y Dios le está diciendo a Jeremías, Jeremías, quiero que sepa esto. Mira, este pueblo me tiene muy enojado por causa de la terquedad que tienen. Es más, me tiene tan enojado que aquí se me puede aparecer Moisés, se me puede aparecer Samuel, dos hombres que vos y yo sabemos que yo amo mucho y que ellos me amaron mucho y que son un modelo para este pueblo. Y si ellos me piden compasión por el pueblo, no lo voy a hacer. No tendré compasión, aunque ellos me lo pidan. Noten cómo estaba Dios. Y a pesar de eso, Dios, dice luego el texto, se aplacó su ira. Se aplacó. Tuvo compasión a pesar de eso. Aplacó su ira. Éxodo capítulo 32, versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacaré. Esa palabra aplacaré, por supuesto, es lo opuesto a lo implacable. Implacable no se puede amansar, no se puede domar. Aplacar es, voy a tratar de suavizarlo. Moisés dice, voy a tratar de aplacar acerca de vuestro pecado. ¿Saben cuál es la única manera, mis estimados, en la que la ira de Dios se aplaca cuando nos comportamos de forma implacable? Cuando volvemos a la cruz. Cuando vamos otra vez donde Jesús. Lean por favor el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Y noten lo que el apóstol Pablo le enseña a esta iglesia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús, a quien Dios puso como... Y noten esta palabra que es muy común en nuestro lenguaje cristiano. Cristo fue la propiciación. Esa es una palabra interesante, porque cuando ustedes van a su definición original, propiciación básicamente lo que significa, mis estimados, es un acto mediante el cual se apacigua la ira de Dios. Es decir, solo cuando yo voy a Cristo y Cristo intercede por mí, lo que me compete por causa de mi pecado ya no será posible, porque Cristo ha intercedido por mí. Por lo tanto, la única manera en la que yo puedo resolver mis asuntos cuando me comporto de una manera implacable, volviendo a Jesús. Es viendo en Jesús la única solución que tengo. Puedo correr el peligro de creer que esto que les estoy diciendo aplica básicamente para aquellos que quizás están comenzando. Pero nos sorprenderíamos que a veces los implacables puede que sea lo que estemos recorriendo más tiempo. Porque la familiaridad, la costumbre, nos lleva a veces a ser más fieles a nosotros mismos que fieles a las Escrituras, a los principios. Llega un tiempo en el que la vida la comenzamos a recorrer en neutro, que ni siquiera prestamos atención a algunos asuntos en los que hace tiempo dejamos de escuchar al Señor. Y de forma segmentada hemos decidido, en esto voy a involucrar a Dios, pero en esto no estoy involucrando a Dios. ¿Y saben qué es lo peor? No nos damos cuenta que así estamos viviendo. Que solo en estas áreas estoy involucrando a Dios en mi vida y en otras yo estoy siendo fiel a mis propias ideas. De forma implacable. Hay un ejemplo que es con el que quiero cerrar, que me parece fascinante por la gracia que se muestra. Porque si hubo un hombre implacable en las Escrituras, y particularmente en el Nuevo Testamento, es Pablo. Quizás no hubo un hombre más implacable que él. Pablo era un perseguidor, asesino, violento.
A Pablo, el fariseo, no le digan que estaba equivocado, porque era un hombre celoso, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más respetados de su generación. Por lo tanto, no le digan que estaba equivocado, porque él nunca se lo va a reconocer. Y tuvo que ser el mismo Dios que apareciera para que él entendiera el problema en el que estaba metiéndose. Y recuerdan lo que le dijo el Señor cuando se le aparece a Pablo en aquel episodio que le cambió la vida. Hechos capítulo 26. En el versículo 14, Dios le dijo: hey Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Saben lo que significa eso? Cuando a un novillo se le ponía el yugo por primera vez, usualmente se resistía. Cuando era la primera vez, se resistía, no quería el yugo. Por supuesto, era para comenzar a trabajar, que se lo ponía el dueño del animal. Por lo tanto, como sabían que este animal se iba a resistir ante la primera puesta del yugo, se preparaba un palo largo y en el extremo había un aguijón, una punta, por supuesto, con un propósito. Cada vez que el animal se resistiera, es decir, que se diera coces, moviéndose para tratar de quitárselo, el dueño del animal le iba a estar jincando con el aguijón para que redireccionara. Y le iba a estar jincando el aguijón, metiendo el aguijón cada vez que fuese necesario. Iba a llegar un momento que este animal se iba a someter. No importa cuánto se resistiera, el aguijón iba a estar ahí hasta que se sometiera. Por lo tanto, lo que le está diciendo Dios a Pablo es: Pablo, no sé si te estás dando cuenta, pero vos estás comportándote como aquel animal. Cuando intentan ponerle el yugo, te estás resistiendo y no te enterás de que quien sale lastimado sos vos mismo. Eso es darte coces contra el aguijón. Cuando te resistís a la voz del Señor, a la instrucción de Jesús, quien sale lastimado sos vos mismo. Es lo que le está diciendo Dios a Pablo. Te estás lastimando. Cuando uno dice: yo soy dueño de mi vida, yo pienso como quiero y hago lo que quiero, bárbaro. Pero no crea que uno no sale ileso de ese tipo de mentalidad. Y si no en esta vida, en la que se nos viene. Porque puede que aquí yo hice lo que quise y fui el rey, como cantaba Don Chente. Porque con dinero y sin dinero hago lo que quiero. Pero en algún momento todos tenemos que cobrarnos la factura que se nos da en la vida. Y Dios le dice a Pablo: Pablo, quiero que entendas esto. Te estás lastimando. Porque a veces, de manera equivocada, algunos creen que Dios está muy interesado en tenernos a nosotros como robots, porque tiene un problema serio de ego el Señor allá arriba y necesita gente que sea tan leal que no piense que nada. Dios nos pide todo eso porque nos ama, porque sabe que viviendo de la forma en que a veces estamos viviendo, siendo fieles a nuestras propias ideas, lo único que producimos es dolor a nosotros mismos, porque estamos jugando con nuestro futuro y peor, con nuestra eternidad. ¿Cuántos golpes
necesitamos para entender? ¿Cuántos aguijones nos tiene que meter el Señor para entender que a veces ese yugo que sentimos como yugo, en realidad nos diría Jesús, ¿sabes qué? Mi carga es ligera, dame la tuya. Mi carga es ligera, lo que yo estoy poniendo sobre tus lomos es ligero en realidad, en comparación con lo que vos has estado dispuesto a llevar solito. Vos crees que la vida que llevas es liviana porque no tenés que darle cuenta a nadie, porque podés hacer con ella lo que vos querrás. No es liviana. Va a llegar el momento que vas a ser pesado y te vas a dar cuenta que esa carga era más pesada de lo que creías. Pero Jesús nos dice, dame la tuya, yo te doy la mía, que es ligera, que es suave, no te va a lastimar. ¿Saben qué me fascina? Por extraño que parezca, ese aguijón que el Señor a veces nos ha estado metiendo es para decirnos, te amo, te amo. Porque a veces lo mejor que nos ha pasado es que nos vaya mal. Porque solo así quizás le prestaremos atención a la voz del Señor. Porque parece que se nos hace más fácil escuchar a través de las consecuencias de nuestras decisiones y no a través del consejo. Y hoy el Señor tiene dos mensajes para dos grupos de personas. Aquellos que todavía están en un tiempo propicio para obedecer a través del consejo. El Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Sé obediente por el consejo. Y hay otro grupo que quizás desde hace algún tiempo la viene pasando mal y aún así pareciera que no escarmienta. ¿Por qué quieres dar cosas contra el aguijón? Nos diría el Señor. ¿Por qué te quieres seguir lastimando? Simplemente ven a mí. Dame tu carga y finalmente caminemos juntos. No vas a arreglar solita tu matrimonio. Tienes que venir a mí. No vas a salir de ese hábito oculto solito o solita. Tienes que venir a mí, dice el Señor. No vas a salir de tus adicciones solo por fuerza de voluntad. Necesitas al Espíritu Santo. Necesitas la guía del Espíritu Santo. La pregunta del millón para cerrar, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que como implacable puedo hoy acercarme al Señor y decirle, aplácame, Señor, y perdóname? Porque en el fondo no me he querido arrepentir del estilo de vida que llevo. Aplácame. Cierre sus ojos, por favor, por unos segundos y dígale, Señor,